Excelente. Déjame aquí dejar esto en modo avión y partimos. Perfecto. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva edición del Seminario de Investigación del Departamento de Ingeniería Industrial y el Major de Investigación Operativa. Esta nueva temporada la abrimos acá con el placer de contar con el profesor de la Universidad de Chile, Carlos Noton. Carlos es profesor asistente del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y investigador asociado al Instituto Milenio de Imperfecciones de Mercado y Políticas Públicas. Tiene un PhD en Economía en la Universidad de Berkeley y sus áreas de investigación son marketing cuantitativo, organización industrial y econometría aplicada. Y en esta vez Carlos nos va a presentar su trabajo de investigación Earthquakes and Brand Loyalty Beyond the Short-Term Effects Stockouts. Carlos, todo tuyo. Muchas gracias por aceptar la invitación y, por favor, adelante. Muchas gracias a ustedes. Estoy súper contento de presentarles aquí mi trabajo. Este trabajo es en conjunto con Andrés Musalem, también de Ingeniería Industrial de la Chile, y Cristian Figueroa, un estudiante de doctorado en Boston College. Una buena parte del trabajo de los gerentes es evitar los quiebres, los stockouts, los quiebres de stock, ¿cierto? En el fondo es parte primordial del trabajo de un gerente, hacer que el producto siempre esté disponible para cualquier consumidor que quiera acceder a él, ¿okay? Y por lo tanto va a destinar los recursos y a tomar todas las optimizaciones necesarias para que el producto esté siempre disponible. Sin embargo, cuando uno empíricamente quisiera calcular el costo de los quiebres de stock, la verdad es que es nada de trivial. Y les voy a explicar esencialmente que uno de los problemas grandes es que siempre los quiebres de stock están relacionados con otras acciones de los agentes. Por ejemplo, cuando hay un quiebre de stock, por ejemplo, en el cual los consumidores lo pueden anticipar, ¿ok? Entonces los consumidores van a tomar las acciones necesarias y por lo tanto cuando llegue el quiebre efectivamente no es algo tan negativo para esta firma porque los clientes pudieron comprar previamente. Obviamente eso no es observable y hace que en el fondo cuando yo vea los datos de quiebre de stock estén, comillas, suavizados por este accionar de los consumidores. Por otro lado, por ejemplo, supongamos que el quiebre se produce por una promoción de precios súper agresiva, ¿ya? Es decir, que bajaste el precio un porcentaje grande y entonces se produjo un quiebre de stock. Bueno, la verdad es que de nuevo, evaluar cuál fue el costo de ese quiebre de stock es súper difícil. Todo esto que estoy diciendo, que básicamente hay factores que no permiten aislar, no permiten identificar el costo del stockout. Esto en la literatura en realidad lo mencionamos como que el quiebre es endógeno, ¿ah? El quiebre es el resultado de un accionar de la firma, de los competidores y de los consumidores que muchas veces no son observables. Entonces es difícil poder identificar en forma pura, en forma precisa, los costos de los quiebres de stock. ¿Okay? Entonces, nuestra contribución aquí, la mayoría de la literatura, y aquí está en una intersección bien entretenida de operations, ¿cierto? La gente de WAR ha mirado un montón el tema de stockout. Típicamente ven las consecuencias de corto plazo y estudian quiebres endógenos, es decir, que estudian quiebres observacionales y por lo tanto tratan de estimar cuáles son las sustituciones que hay lugar por parte del consumidor. La economía y el marketing también han tratado de estudiar este problema, obviamente con el foco de las sustituciones y también con el tema de brand loyalty, ¿cierto? En el fondo, si es que el quiebre fue el jueves, pero el lunes estoy exactamente con la misma demanda que hubiera tenido sin ese stockout, entonces los costos son mucho menores, ¿ya? Entonces tiene que ver con un tema de cuál es su institución, la lealtad a la marca, y lo que llamamos típicamente consideration sets. Consideration sets son básicamente esta idea de que el consumidor no evalúa los 200.000 productos que tiene disponibles, sino que estudia solo un subconjunto de ellos y cuál es su conjunto relevante y cómo se ve eso afectado por los stockouts,
es algo que típicamente esta literatura estudia. ¿Ok? Pero en general, y tengo aquí, por razones de tiempo, no voy a hablar mucho más de la literatura, hay una lista larga aquí al final de la presentación, pero típicamente se centran en estudiar las consecuencias en el corto plazo de los stockouts y típicamente observan stockouts, lo vamos a llamar endógenos, que en el fondo son stockouts que están entremezclados con montones de cosas no observables que están ocurriendo al mismo tiempo, o que en el fondo causan los stockouts. ¿Ok? ¿Qué es lo que construimos nosotros? ¿Cuál es la contribución del paper? Nosotros vamos a explotar un evento natural, un terremoto, y el terremoto causó un stockout de las marcas más importantes durante muchas semanas. Entonces, inmediatamente, el terremoto no fue anticipado por nadie, obvio. El stockout no tiene nada que ver ni con la política de precios de la empresa, ni con la política de precios del consumidor, etc. Entonces, es un experimento muy limpio. En el fondo, vamos a poder evaluar bien el costo de los stockouts, porque esto ocurre en un evento que mimics exactamente lo que soñaríamos tener en un laboratorio, poder tener estos stockouts en forma exógena. Para estudiar este fenómeno, entonces tenemos un data individual de compra, un panel de consumidores con data individual que cubre los periodos previos, varios meses previos al terremoto, y varios meses posteriores al terremoto. Y por lo tanto vamos a tratar de estudiar si es que existen efectos, tanto en el corto plazo, que son obvios que existen, pero si es que existe alguna consecuencia que cubra meses posteriores y que por lo tanto, comillas, agrave los costos del stockout. Si solo se ha mirado al corto plazo, básicamente pensamos que cuando se recupere toda la disponibilidad de productos, todo vuelve a la situación previa. Vamos nosotros a testear esa hipótesis y ya les cuento qué encontramos. Y bueno, y para cumplir la promesa con que partimos, que en el fondo es cómo podemos estimar los costos del stockout, es que vamos a estimar un modelo estructural donde vamos a poder estimar una demanda con todos los parámetros y por lo tanto cuantificar cuál es el efecto del stockout y hacer distintos ejercicios contrafactuales que pensamos pueden ser de algún valor para decisiones gerenciales. Voy a ser más preciso cuando llegue más abajo. Un resumen de que encontramos. Básicamente, en los datos observamos que las marcas líderes en este mercado, que sufrieron los quiebres más severos, no recuperan los market shares que tenían previo al terremoto. Y entonces tratamos de escudriñar en los datos para explicar por qué. Encontramos en los datos mucha gente que típicamente había consumido este producto líder, cuando desaparece su producto favorito, prueba marcas nuevas. Y resulta que podemos seguir el track de que esa gente que prueba productos nuevos los sigue comprando posteriormente cuando ya los productos son están de nuevo disponibles, los productos que sufrieron quiebre, y sin embargo estas marcas pequeñas quedan con un market share mayor con el que empezaron. Siguen siendo marcas pequeñas, Escudo y Cristal siguen siendo las líderes del mercado, pero hay un porcentaje de una población que no se recupera. ¿Okay? Cuando eso que observamos en los datos lo tratamos de racionalizar con un modelo teórico y luego estimamos una demanda que nos va a permitir exactamente incluir explicación alternativa. Tal vez las marcas pequeñas cobran más barato posterior al terremoto y por eso tienen ganas de ese market share. O tiene que ver con la estacionalidad, en fin. Vamos a incluir todo eso en el modelo para estimarlo con los datos y nos damos cuenta que no, que efectivamente hay un daño en la valoración de las firmas, sobre todo en aquellas personas que enfrentaron más stockouts. Es decir, efectivamente el quiebre de stock hace que la gente, comillas, valore menos esas firmas y por lo tanto tenga más incentivos a explorar productos nuevos. ¿Okay?
Este es un solo resumen, voy a ir mucho más detalle, pero si hay alguna pregunta aclaratoria, Alejandro, te regalo 5 segundos. Perfecto. Seguimos. Dale nomás y si hay alguna pregunta o yo estoy viendo el chat, te aviso en todo caso. Fantástico. Bueno, terremoto del 2010. Yo no estaba en Chile, me dicen que fue más o menos fuerte, creo. Bueno, para efectos de este trabajo, aquí vemos dos muy reputados medios de comunicación. Efectivamente, el terremoto dañó profundamente la fábrica de Quilicura de CCU. CCU, Compañía de Cervecería Unida, es básicamente el monopolio de cerveza, cubren el 70%, 80% de la cerveza en Chile. Y de un día para otro, en forma independiente con el accionar de todos los agentes en esta industria, desapareció Escudo y Cristal. Y por lo tanto, es el quiebre exógeno ideal para estudiar esto, cuantificar los costos de los quiebres de stock. ¿Okay? Vamos a ver en los datos si eso fue real o no, pero efectivamente cubría la prensa, sobre todo en el Yanquiwe, estaban muy preocupados de que no estaban llegando las marcas favoritas de la gente. ¿Okay? ¿Cuáles los datos con los que vamos a estudiar esta pregunta? Bueno, vamos a tener unos datos de consumo, en realidad es de hogares, porque los hogares típicamente ocupan el mismo número para acumular puntos, por lo tanto tenemos un panel de hogares, así lo pensamos, que cubre 64 locales del Gran Santiago, entre octubre del 2009 hasta julio del 2010, ¿cierto? Donde el terremoto fue en febrero. Y por lo tanto está a nivel de transacción, así que podemos seguir exactamente qué compra cada hogar, cuándo lo compró, cuánto pagó, qué compró, etc. ¿Okay? Nosotros vamos a enfocarnos de todo el universo de personas que hay en su mercado en aquellos que compran por lo menos 10 veces productos de CCU en la etapa previa al terremoto. ¿Okay? Entonces, comillas, nuestro segmento más valorado dentro de los grupos de consumidores, porque son los que típicamente eran fanáticos de CCU, que básicamente es decir Escudo y Cristal. ¿Ok? Y que vamos a ver que son los productos que más sufrieron el quiebre de stock. Entonces, vamos a separar nuestra data en 3 periodos. Primero, definir qué vamos a llamar stockout. Bueno, vamos a llamar stockout cuando un producto en un cierto local no se vende en todo el día. Esto es una medida muy buena de stockout para productos muy frecuentes, de alta rotación, como son efectivamente Escudo y Cristal. Les voy a mostrar los datos, pero efectivamente que un local entero no venda Escudo y Cristal es algo muy raro previo al terremoto. Pero obviamente que para productos de más baja rotación es más difícil tener esta asignación. ¿Okay? Entonces, cuando no se venden todo el día, vamos a decir, oh, aquí hay un quiebre, sobre todo estos productos importantes. Y entonces dividimos, se fijan, la data desde octubre hasta febrero 27, en lo que va a estas 21 semanas, que es básicamente lo que pensamos como el steady state sin quiebre. ¿Okay? Luego, del 27 de febrero al 15 de abril, es lo que vamos a llamar este treatment period. Estamos haciendo la asimilación de como que sufrir los stockouts es casi como una vacuna, para ponerlo en lenguaje COVID. Tienes entonces, previo a la vacuna, luego aquí van a sufrir muchos quiebres de stock, distintos productos, distintos locales, ya no, los voy a mostrar bien en los datos, y a partir del 15 de abril hasta finales de julio, entendemos que es la época, comillas, de normalización. Vamos a ver los datos, que algunos productos se recuperan rápidamente, otros más lentos, nos vamos a hacer cargo de cuando no sea el caso, pero entendemos que este es el momento que vamos a evaluar cuáles fueron las consecuencias de largo, mediano plazo de los stockouts. ¿Okay? Así que cuando hable de treatment period, son estas semanas posteriores al terremoto donde sufren muchos quiebres, y post-treatment es cuando ya, comillas, vuelve toda la normalidad, en términos de quiebres, bajan los quiebres. Para mostrarles qué dicen los datos respecto a cuán severo fue esto, voy a separar en los 6 productos
voy a separar los 6 productos más importantes de CCU, ¿ok? Entonces, es cristal y escudo, claramente, y en donde están las botellas, las latas y los otros formatos. ¿Ah? Los otros formatos, hay botellas más grandes, packs, etc. ¿Ok? Entonces, aquí el ideal, déjenme llevarlos a escudo de 1 litro. ¿Ya? Escudo de 1 litro, en la etapa pre-treatment, es decir, antes del terremoto, de los 64 locales, 60 locales tenían menos de 2 stockouts por semana, en promedio. ¿Ok? Y habían 4 locales que efectivamente tenían más quiebre, más frecuente. Cuando viene el treatment period, terremoto, ¿qué ocurre? Fíjense, todos los locales tuvieron más de 2 quiebres a la semana. ¿Ah? Entonces, escudo en litro básicamente desapareció de todos los locales, o en forma muy frecuente. Y después del 15 de abril, más o menos se recupera. ¿Ah? Vuelve a solo tener un quiebre de más de 2 semanas en 19 locales de los 64, pero obviamente no llegaba a la normalidad previa, y eso que hay que hacerse cargo. En cristal en lata, fíjense, no pasó nada. ¿Ah? Cristal en lata pudieron suplir la producción con la planta en Temuco, trajeron de Argentina, etc. Cristal en lata no fue problema. Y hay otras cosas entre medio, ¿cierto? Está el escudo en lata que sí se vio afectado, pero no tan terrible como el escudo en litro, y en fin, entonces están todas las combinaciones. Entonces, en este minuto quiero destacar que el quiebre, o la disruption, el daño de la fábrica en Quilicura afectó en forma distinta distintos productos, lo cual es fantástico porque yo quiero saber cuál es el quiebre de stockout, y entonces tengo algunos productos muy tratados, otros más o menos y otros nada tratados. ¿Ok? Entonces, distintos locales sufrieron distintos quiebres para distintos productos, lo cual es muy bueno para esta investigación. Déjeme mostrarle un poco una foto muy breve de cómo es este mercado. ¿Ah? Entonces, en el panel A tengo todo lo que llamamos los productos líderes, que son escudo y cristal en sus distintos formatos. Si se fijan, cristal en lata y escudo en lata, los dos tienen en torno al 20% cada uno. Las de litro suplen otro 10%. Entonces, si se fijan, todas estas marcas cristal y escudo tienen 77% del mercado antes del terremoto. Luego del terremoto, si se fijan, algunas bajaron ostensiblemente, otras, y por lo tanto, en la suma total de productos escudo y cristal, llegamos a 71%. Hay un 6% que se pierde solo mirando los datos. ¿Ah? Todavía no haciendo nada inteligente, hay un 6% de market share que se pierde y que lo ganan las marcas pequeñas. ¿Okay? Aquí tienen en el panel B las marcas, vamos a llamar small brands, que típicamente eran en torno al 1, entre el 1 y el 3%, y fíjense que todas suben, más o menos, y claro, en términos porcentuales, ustedes dirán, bueno, es un solo 1,2%, pero la verdad es que casi duplicó Báltica, ¿ok? Este de aquí, Royal Guard, también subieron en forma permanente. Y entonces, básicamente, de la data, sin hacer nada muy sofisticado, concluimos que no recuperaron el porcentaje de market share que tenían previo al terremoto. Ahora, muchas cosas pueden haber ocurrido, ¿cierto? Cambiaron los precios, o tal vez no estaba todavía disponible, le he mostrado que algunos productos no estaban disponibles, y tal vez esta reducción es solo que el food availability no está completo. En fin, pueden haber muchas historias. Vamos a ir desmenuzando algunas historias para ver si podemos explicar este fenómeno. Porque ¿Okay? ahí, Carlos, en términos de absoluto del valor, es decir, porque tú puedes decir de que ese 1,6 es la misma cantidad, ese 2,81. Lo que pasa es que, como tú dices, la availability bajó y tú tenés tus clientes que son brand loyal a Cristal y se mantuvieron y no consumieron, no sé. ¿Pasó en términos absolutos que también hubo sustitución? Sobre un punto, acá estos son market shares de P por Q. ¿Ah? Entonces, están las cantidades y también están los precios jugando. Como tú dices, efectivamente puede haber sustitución. También puede ser que, ojo, la torta de cerveza también es más chica de
después en otoño que en verano, y por lo tanto tienes toda razón. Esto es solamente la pura data original y vamos a ir tratar de aislar exactamente lo que tú dices. Oye, tratemos de tomar en cuenta los precios, tratemos de tomar en cuenta la bailability, tratemos de tomar en cuenta la seasonality y tratar de ver si es que esto que está en el raw data tiene una contraparte más que podemos explicar mejor. ¿Okay? Pero exactamente, ese es mi punto, que si no hubiera habido el terremoto, esto aquí es lo que llamamos como confounding factors, ¿cierto? En el fondo hay mucha explicación alternativa y no puedo culpar exclusivamente a los stockouts por este 6%. ¿Okay? Entonces es sugestivo, pero la verdad es que necesitamos ponerle más cabeza para poder dilucidar cada efecto por separado. ¿Okay? Ahora, recordemos entonces que estamos en esta lógica de experimental. Y para eso el terremoto, entiéndase bien, para efectos de este paper es fantástico, porque es un quiebre exógeno, como les cuento, que afectó en forma distinta a distintos productos y afectó en forma distinta a distintos locales. ¿Okay? Pero yo puedo ir más allá. ¿Por qué? Porque tengo data individual. Entonces, también voy a construir una medida para cada persona. Y básicamente la medida es, cada persona, si es que visita el local, como yo sé lo que compra y sé que visita el local, aun cuando no compre cerveza, yo puedo contar cuántos episodios de stockout presenció cada individuo. ¿Okay? Entonces, en el mismo local, para la misma escudo en litro, si un tipo fue 10 veces, estuvo 10 veces que vio la góndola vacía, el tipo que fue 2 veces, vio 2 veces la góndola vacía, y un tipo que nunca fue, y por lo tanto ni se dio cuenta de que habían stockouts. ¿Okay? Entonces, lo que quiero decir es que este tratamiento de stockouts es distinto entre personas y productos. ¿Ya? Y aquí entonces de nuevo muestro, cuando veo para cada persona, obviamente el escudo del litro, la mayoría de las personas vio 12 episodios, tuvo 12 visitas en que visitó un local donde no había escudo del litro. Ahora, hay un 5% que solo vio una, hay un 5% que alcanzó a ver hasta 31 o más episodios, y por lo tanto nuevamente yo quiero ver cómo se comportan estas personas en el periodo post-treatment, donde cada una de ellas enfrentó distinta severidad en los stockouts. ¿Ah? ¿Será que la gente que enfrentó más stockouts reacciona distinta que la que enfrentó poca? ¿Será que la gente que no se dio ni cuenta, que presenció 0 stockout, se comporta exactamente como previamente al terremoto? ¿Okay? Entonces, nuevamente, y aquí este es como el histograma, aquí cada uno de estos es una persona. ¿Ah? Entonces, puede inmediatamente ver que efectivamente en Cristal Lata mucha gente no enfrentó ningún stockout. Hay otros productos que escudo de litro es el más heavily affected. Todavía hay gente que no presenció 0 y en fin. Entonces, nuevamente, desde un punto de vista de identificación, toda esta variación across stores y across consumers es soñada, porque si yo quiero pin down cuál es el efecto de stockouts, quiero ver efectivamente, me sirve comparar esta persona que enfrentó 40 y esa misma persona enfrentó poquito Cristal. Se comporta distinto con escudo de litro que con Cristal, ¿okay? Para el mismo individuo. Y de nuevo, lo puedo comparar con alguien que estuvo en su mismo local, pero que enfrentó 0 stockout de este producto, y en fin. Entonces, la identificación en términos econométricos va a estar muy beneficiado de esta variación exógena, aleatoria, entre productos y entre personas. Aquí también un buen minuto de preguntas, si es que hay algo poco claro de la data o de la definición de stockout y las mediciones que estamos ocupando. Ahí, Carlos, ¿hiciste algún análisis también en stockout conjunto? Es decir, por ejemplo, que Cristal y en lata, tanto Escudo Cristal y a lo mejor la Becker y Báltica estaban en stockout al mismo tiempo. Es decir, tú no tenías nada de lata o tú tenías puras botellas, alguna cosa así. La verdad es que hasta el minuto lo hemos analizado cada stockout por separado, pero uno podría pensar, tenemos una medida en que básicamente la sumamos todas, ¿eh? Entendiendo que es una forma más grosa. Sí,
una complejidad que tiene, y entiendo tu punto, que básicamente enfrentar dos cosas simultáneas puede tener un efecto distinto. Ahora, lo que queremos, la forma en que lo vamos a ver es, el quiebre del producto A afecta la demanda del producto A. Ahora, eventualmente, el quiebre del producto A puede afectar a todos los otros productos, de alguna forma. Y cuando lo empiezas a tener, bueno, y la quiebre de producto A y producto B van a afectar al A, al B y a todos los demás. Entonces, en la medida que aumenta la dimensionalidad del problema en la medida de stockouts, te tienes que hacer cargo sobre qué lo afecta. Es complejo, nosotros partimos por lo más fácil, que es el quiebre del producto A afecta la demanda del producto A, y vamos a ver si es que ahí encontramos algo, podemos explorar algo más complejo. Si aquí no encontramos nada, en realidad los stockouts, una vez que se recupera el producto, todos nos olvidamos y estamos exactamente lo mismo que el 26 de febrero. ¿Ok? Entonces, antes de poner algún modelo sofisticado y mucha matemática, vamos a tratar de ver los datos puros, digamos, con la menor, lo que llamamos Reduced Form Evidence, ¿cierto? Algo bien descriptivo y que nos dé pistas de qué modelo es razonable estimar. Como les decía, las marcas líderes no alcanzaron sus market shares que tenían previo al terremoto. Los small brands crecieron, ahora lo vamos a ver más en términos de Q, no tanto de P por Q. Y voy a hablar un rato de estos first timers. Efectivamente encontramos una masa importante de consumidores que por primera vez, durante las 21 semanas de datos pre-terremoto, jamás había probado Heineken, jamás había probado Royal Guard, etc. Y en las 6 semanas post-terremoto lo prueba por primera vez. Vamos a ver que es una cifra importante. Y luego hacemos el seguimiento, si es cierto que la gente que enfrentó más stockouts es más probable que sea de estos first timers. Voy a demostrar que sí. Y después voy a ver cómo se comportan estos tipos cuando vuelven los productos líderes, y nos vamos a dar cuenta que esos tipos no bajan a cero. Con alguna frecuencia siguen comprando Heineken, siguen comprando Royal Guard. De nuevo, no es una cosa de loco, recordemos, recuperan el 70 y algo % Cristal y Escudo, pero hay un market share que se pierde en este traspaso. ¿Okay? Entonces, aquí la primera idea de estos first timers. Tengo esto para los 6 productos, aquí puse solo 3, pero Báltica, de nuestros 5.600 y tantos hogares, casi 700 habían probado alguna vez Báltica. Las 6 semanas posterior al terremoto aparecieron 300 familias que nunca habían probado Báltica en estas 21 semanas y prueban este producto. Entonces, se fijan, un 32% de los hogares que consumían Báltica apareció en las 6 semanas posterior al terremoto. Hay 46 nuevos first timers por semana, si lo llevamos en términos semana. ¿Y qué pasa cuando vuelve, comillas, toda la normalidad después del 15 de abril? Sí, hay gente nueva, pero mucho menos. Y obviamente, mira, estos son 139 personas en 16 semanas. Aquí fueron 300 en 7. Entonces, evidentemente, el promedio semanal de nuevos, de first timers es mucho más baja. Y eso un poco se replica en muchos de otros productos. Aquí está Becker, Stella, y bueno, y todo esto que están acá abajo, más o menos en la misma foto. Entonces, tenemos first timers en las 6 semanas posterior al terremoto. Lo cual no es sorprendente, porque si quiero tomar cerveza y no hay Cristal y Escudo, alguna otra cosa voy a tener que echar en el carrito. Pues puedo haber tomado agua, vino, pero no es tan sorprendente que aparezcan estos tipos. Ahora, es cierto que la gente... Ahora, esto es como, comillas, solo timing, ¿ok? Podría ser que el terremoto te cambió las preferencias y quiere consumir algo nuevo. Pero ahora quiero decir, mira, para las mismas personas que enfrentaron más stockouts, son más probables que sean first timers. Que ya no es solo que son esas 6 semanas. Dentro de esas 6 semanas hay gente que enfrentó muchos stockouts y otros que enfrentó poca. Y esta regresión lo que dice es que la que enfrentó más
es más probable que sea un first timer. ¿Okay? Entonces, no es solo timing, lo puedo relacionar con los stockouts. Aquí lo hice con el agregado, vamos a hacer cosas más sofisticadas, pero efectivamente en estas 7 semanas de recién terminado el terremoto, la gente que enfrentó más stockouts es más probable que trate por primera vez una marca pequeña que no había probado nunca en su vida. Y en el periodo post-treatment, los first timers ya no están driven por los stockouts que enfrentaron. ¿Okay? Entonces esto los afectó en el periodo treatment, pero no después del 15 de abril no observamos una gran diferencia. Ojo que aquí, principio esto es lo más básico, con una constante, aquí le ponemos store fixed effect, es decir, y queremos ir más allá. Oye, ¿qué pasa si puedo estimar el stockout effect por cada local? Claro que lo podemos hacer. Y por lo tanto, como pueden ver, en el periodo treatment, este positivo que encontramos, efectivamente hay locales en que el stockout tuvo un gran peso para aumentar la probabilidad de compra de first timer. ¿Okay? Y digamos, aquí tengo 64 coeficientes, uno por cada local, y todos están, comillas, en el lado positivo, sistemáticamente. En cambio, en el periodo después del 15 de abril, hay muchos positivos, otros negativos, la mayoría en cero. ¿Okay? Entonces, efectivamente, esta idea de que mientras más stockout enfrento, más altas son las probabilidades de que compre un producto pequeño durante la época de terremoto, es bien alta. Después del 15 de abril, no tanto. Y de la data, quiero saber, bueno, ¿qué hicieron estos tipos después que pasó el terremoto? Después del 15 de abril, estos first timers. Entonces aquí, el universo de cada análisis aquí es toda la gente que probó Báltica, las 628 familias que probaron Báltica en el periodo 6 semanas después del terremoto, en el periodo treatment. ¿Okay? Entonces efectivamente aparecen estos first timers y lo que es importante es que esto no baja a cero. En el fondo, la gente que lo probó en este periodo de treatment, no todos, pero un porcentaje importante, lo sigue consumiendo posteriormente. Recordemos que la demanda de cerveza disminuye notoriamente en otoño relativo a verano. ¿Okay? Entonces, en el fondo, la demanda disminuye enormemente y, sin embargo, el número de estas personas no disminuye proporcionalmente. Vamos a hacer algo más sofisticado para tratar de capturar seasonality, pero esencialmente, antes de hacer algo muy sofisticado, ya podemos concluir que uno, los market shares no se recuperaron. Hay un montón de personas que probó productos nuevos durante la época de stockouts. La gente es más probable que sea un first timer cuando enfrentó más stockouts, en los productos que enfrentó más stockouts, y sigue comprando esos productos en la época post-treatment, después del 15 de abril, donde se fue volviendo los productos a estar disponibles. ¿Okay? Por lo tanto, antes de ponerle alguna teoría, eso es lo que queremos modelar. Para modelar tenemos la parte teórica, este modelo que en marketing es bien útil, que básicamente dice lo siguiente. Hay dos cosas. Uno es si estás aware, si sabes que existe un producto, y otro si efectivamente entra en la lista corta de tu selección. ¿Okay? Entonces, tal vez tú veías partido de la Champions League y sabes que existe Heineken, pero una vez que entras al supermercado, en realidad siempre estaba entre escudo y cristal. ¿Okay? Entonces, si bien estabas aware, estabas consciente que existía una marca, nunca estuvo en la lista corta, nunca estuvo en tu quina final de selección. Y entonces este es lo que llamamos el consideration set, el set que efectivamente tú consideras para elegir tus productos. Y que, digamos, en forma sofisticada resuelve esta optimización, porque de todos los productos que tú sabes que existen, en realidad tú solo vas a evaluar unos pocos, pensando en
la felicidad que te va a otorgar estudiar ese conjunto y los costos de estudiar un conjunto más amplio. Entonces, básicamente, existe un consideration set óptimo que sopesa estas dos cosas. Cuánta felicidad me trae investigar más productos, pero cuánto me cuesta investigar más productos. Entonces, existe un subconjunto de los productos que son los que tú vas a estudiar, que vas a mirar efectivamente sus características. Y básicamente entonces, lo que ocurre con los stockouts, o la forma que lo entendemos, es que cuando enfrentas un choice set restringido, desaparece escudo y cristal, tú tienes que volver a hacer este fenómeno. ¿Qué productos voy a evaluar? Y cuando evalúas este producto, aprendes que efectivamente te encantó Heineken, que efectivamente era un poco más cara, pero la felicidad que te da es mucho mayor, y por lo tanto, una vez que vuelven los productos líderes, ¿ya? Escudo y cristal, el consideration set ya no cambia, porque tú actualizaste tus beliefs y tus percepciones de cierta marca, y por lo tanto hace que Heineken ya esté en tu consideration set para siempre, y por lo tanto de vez en cuando va a haber ganándole market share a escudo y cristal. Obviamente, mucha gente vuelve a consumir escudo y cristal, pero hay algunas que no, o por lo menos han cambiado en el tiempo. Y piensen que esto que nosotros pensamos en cervezas, que es relativamente fácil probar un producto nuevo, imagínense en otras industrias, hoteles, aerolíneas, etcétera, donde el costo de probar algo nuevo es mucho más caro, pero nuevamente la idea de una vez que el stockout le permita al consumidor probar productos nuevos, existe una chance no menor de que el consideration set de este consumidor se expanda de forma tal que el producto que estuvo en quiebre va a perder su posición ventajosa. ¿Okay? Cuando queremos llevar esto a un modelo de demanda estructural que nos permita estimar los parámetros de preferencia de este consumidor, nos tenemos que hacer cargo entonces de este fenómeno que estamos estudiando, de los stockouts. En particular, hay toda una literatura gigante en marketing que quiere, para cuando estimas demanda, poder distinguir cuál es unobserved heterogeneity y qué es state dependence. Es decir, si yo toda mi vida tomé escudo, hay dos posibles escenarios. O amo escudo y no hay nada que hacer, o en realidad lo que yo siempre quiero consumir es el último producto que consumí. Y como he consumido escudo la última vez, esto se perpetúa en el tiempo. Pero tal vez me cambio una sola vez a Heineken y como quiero tomar lo último que compré, me quedo pegado en Heineken el resto de mi vida. Entonces, esas dos cosas económicamente es bien difícil separarlas. Hay toda una discusión desde Heckman para adelante. Pero básicamente enfatiza dos cosas. Uno, que hay que permitirle que cada consumidor el máximo grado de heterogeneidad. Y segundo, entonces aparece este término de aquí, de state dependence, que básicamente le da un plus especial al último producto que compré. Entonces, aquí la utilidad del individuo H, del hogar H, cuando consume el producto J, tiene un efecto fijo propio de ese hogar. Obviamente le importa el precio, mientras más caro menos le gusta. El último producto que compré, que es esta dami de aquí, tiene un plus, pero es un plus transitorio. Pues si es que hay una promoción o hay combinaciones de shock, yo podría volver al producto original. Vamos a tomar consideraciones de estacionalidad, que lo capturamos nosotros con la temperatura promedio. Entonces, es una forma de que la temperatura explique la demanda y que por lo tanto racionalice que en meses más fríos hay una demanda menor que en verano. Y esto entonces es válido para todo el periodo pre-treatment. Para el periodo post-treatment, ahora entonces vamos a agregar lo siguiente. Vamos a agregar aquí, para cada individuo H, él enfrentó stockouts distintos para cada producto J. Y por lo tanto aquí, la brand dummy, estos alfas, ahora va a tener un componente adicional que va a cambiar permanentemente dependiendo de cuán severo fueron los episodios de stockouts, cuán frecuentes fueron los episodios de stockouts que enfrentaste en estas 6 semanas post-terremoto, y que obviamente cambia con cada producto y con cada hogar. ¿Okay? Los datos bien me pueden decir que este error es 0, y por lo tanto stockouts no explican nada de las compras del producto J, pero básicamente aquí vamos, por ejemplo, si es que las small brands
cambiaron el precio y son más baratos, entonces en realidad es este ETA el que explica el crecimiento y no los stockouts, ¿ok? También nos hacemos cargo de la temperatura y también nos hacemos cargo de, estudiamos aquí, esto básicamente como modelo Logit, si es que la marca no está disponible, no entra en el denominador. ¿Ah? Entonces, sí, efectivamente, estamos estimando este modelo tomando en cuenta que, por ejemplo, habían productos que incluso después del 15 de abril no estaban disponibles. ¿Ok? Y la gracia entonces de estos modelos estructurales es que nos va a permitir construir la demanda en escenarios que nosotros arbitrariamente podemos poner, y podemos poner entonces cómo sería la demanda post-treatment con los precios pre-treatment o con la temperatura post-treatment, etc. ¿Okay? Entonces esto se tiene con modelos bayesianos, que es el que nos arroja la mayor posibilidad de heterogeneidad, y todos los parámetros son más o menos razonables. La gente le molesta los precios caros, pero hay mucha heterogeneidad al respecto. Efectivamente hay una cierta inercia, tienes un gusto por consumir lo que habías consumido últimamente. Mientras más temperatura, más probabilidad de que compres algo. Y aquí están todos los efectos fijos, donde obviamente los productos más populares tienen un efecto fijo más alto. Y aquí está el mean de la posterior distribution de los treatment. Entonces, efectivamente, todo esto es negativo, es que gente que enfrentó stockouts más frecuentes, el modelo racionaliza su patrón de compra como que las personas que enfrentaron stockouts más frecuentes pierden una valorización por cada uno de estos productos. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, la Cristal en botella, las personas que enfrentaron un stockout tienen este efecto, los que tienen más stockout valoran menos el Cristal. ¿Okay? Los stockouts aquí están normalizados, etcétera, pero sí es consistente con la idea de que los más afectados por el stockout perdieron la valoración por parte de sus clientes, una vez que controlo por todos los otros factores. No sé si hay preguntas aquí o me largo a hablar de qué hicimos con este modelo. Diego. Entonces, una vez que tenemos estos parámetros, lo que vamos a hacer entonces es evaluar los market shares siempre en el precio promedio pre-treatment. Lo vamos a evaluar en la temperatura de todo el año, lo importante en los dos escenarios. Vamos a considerar también el state dependence promedio, y por lo tanto sabemos que esos factores no están jugando ningún rol. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a calcular los market shares con estas cosas fijas. Entonces, efectivamente, como decía Alejandro, en la tabla 1 que les mostré había muchas cosas que podían explicar esos market shares. Ahora sabemos que no es precio, no es temperatura, no es state dependence. ¿Ah? Esto va a ser exclusivamente los stockouts. ¿Cuáles son los market shares medidos en Q, ¿cierto? En probabilidad de compra, que nuestro modelo de demanda predice. ¿Cuáles son los market shares consistentes con los stockouts que observamos que fueron generados por este terremoto? Ese es el ejercicio 1. Y el ejercicio 2 es, bueno, ¿qué pasa si hay un día más de stockout? ¿Cuáles son los nuevos market shares? ¿Cuáles son las sustituciones que toman lugar? ¿Y cuáles son de largo plazo? ¿Ah? Entonces, efectivamente, este juguete nos permite, de nuevo, cumplir la promesa con que partimos en la slide 1, de decir, queremos cuantificar los stockouts, hay muchas cosas en juego, ¿cuál sería el verdadero valor? Sobre todo que encontramos que hay consideraciones de largo plazo. Si hubiéramos pensado que el 15 de abril todo vuelve a la normalidad, los costos de stockout son mucho más bajos que los que encontramos en la realidad. ¿Okay? Entonces, la columna 1 es el baseline, ¿cierto? Es sin ningún stockout, esos serían los market shares que las preferencias nos dicen de qué les gusta a las personas, dado sus precios, bla, bla, bla. ¿Ok? Obviamente hay un montón de personas que no consumen cerveza, un 46 toma CCU y Cristal, y un 12 las marcas pequeñas. Post-treatment, efectivamente hay una pérdida de, tomando en cuenta todas las otras cosas, solo culpando a los stockouts, la reducción es un 2 y algo %, que obviamente es chico en términos absolutos, pero en términos relativos, Escudo en botella perdió un 21% de su market share relativo.
Y por otro lado, todas las empresas pequeñas ganaron un 4% de nuevo en 6 semanas. Entonces, es algo chico en absoluto, pero en términos relativos bien importante. Y por lo tanto, este es el costo, comillas, de largo plazo que podemos culpar exclusivamente a los stockouts. ¿Ok? Por lo tanto, si este gerente quisiera tomar una decisión, mira, gasta la plata para evitar los stockouts porque lo que pasó tuvo estas implicancias en términos de market share. Ahora, podemos ir un poco más allá, decir, mira, ¿cuánto costoso es un día más de stockout, un episodio más de stockout para todas las personas? ¿Ok? Es el ejercicio 2. Entonces, por ejemplo, tenemos exactamente el mismo baseline, ¿ok? Pero ahora vamos a decir, miren, si Cristal sufre un stockout adicional, va a pasar de 5.35 a 5.09, ¿ok? ¿Y a qué marca se va a ir? Y aquí en cada columna yo puedo ver que, mira, un poco se va a Cristal en lata, nada a escudo, etc. Sí favorece, por ejemplo, a las otras marcas y por lo tanto favorecen algo a la escudo en lata, etc. Entonces, más allá del número específico, la idea aquí es básicamente una herramienta metodológica para que tú puedas decir, mira, evitar un día más de stockout me cuesta tanta plata, ¿cuánto sería la plata que pierdo si es que lo permito? Es más, si tú piensas que en realidad, por ejemplo, Royal Guard también es de CCU, ¿ok? El tipo realmente, si todo se va a Royal Guard, tal vez no es tan terrible en stockout. Entonces, en el fondo, de nuevo, es poder cuantificar en forma efectiva cuál va a ser la sustitución de corto y de largo plazo que va a haber en este mercado y donde ahí las otras explicaciones alternativas. ¿Okay? Hicimos un montón de robustness check, por ejemplo, la típica es los placebo test, ¿cierto? Efectivamente, ¿se acuerdan que les mostré que hay unas pocas personas que no vieron ningún stockout, porque no fueron al supermercado, etcétera? Y la verdad es que ellos se siguen comportando exactamente como previo a los terremotos, ¿ok? Entonces no hay nada que es esencial del terremoto, sino que efectivamente podemos culpar al stockout por los cambios de comportamiento. Si tal vez nuestra medida de temperatura no captura seasonality, lo que podemos hacer es estimar este modelo condicional en comprar. ¿Okay? Entonces, obviamente, la torta de verano es más grande que la torta de otoño. La torta de otoño es más chica, pero podemos ver cuál es el market share en esta torta chica. Y básicamente encontramos lo mismo. De esta torta más chica, escudo y cristal pierden el market share y las marcas chicas ganan market share. Donde es exclusivamente fruto de los stockouts que enfrentaron escudo y cristal. Entonces, permítanme concluir. Básicamente, evaluar los costos de stockout siempre es complejo porque los stockouts vienen acompañados por cosas no observables que contaminan la evaluación empírica de los stockouts, ese problema de endogeneidad. Y acá nosotros nos aprovechamos de un quiebre totalmente exógeno de las marcas más importantes para ver qué es lo que las implicancias en el comportamiento de los consumidores. Encontramos que efectivamente stockout prolongado de ciertas marcas generan que la gente valore menos esas marcas en etapas posteriores, controlando por heterogeneidad de preferencias, precios, etc. Efectivamente, el modelo es consistente con esta idea de que las personas se vieron obligadas a probar productos nuevos y una vez que probaron esos productos nuevos, les gustó, se dieron cuenta que eran mejores de lo que esperaban, actualizaron sus beliefs y por lo tanto, incluso cuando vuelven y se recuperan los stockouts, se recupera el availability de los productos líderes, las personas no vuelven a su comportamiento previo y por lo tanto enfatizamos que hay un costo de largo plazo en el stockout. No es que hay un stockout el viernes y el lunes vuelve a todo a ser igual. En este caso, estas 6 semanas le pasaron una cuenta importante a CCU, hubo mucha gente que empezó a probar productos nuevos, y por lo tanto, de nuevo, si pensamos que en esta industria, que es relativamente fácil probar productos nuevos, la gente descubre cosas que antes no había descubierto,
Imagínense lo que ocurre con aerolíneas, o con hoteles, o, en fin, con restaurantes, ¿cierto? En el fondo, desaparecer del mercado en un tiempo, fuerzas a la gente a probar productos nuevos, y las chances de que esa gente no vuelva nunca más no es cero. ¿Okay? Entonces, creemos que contribuimos en la discusión de tratar de medir estos efectos más en el largo plazo. Excelente, Carlos. Oye, felicitaciones y un aplauso digital ahí por la excelente presentación y muy entretenido. Es decir, gran trabajo, es decir, lo encuentro maravilloso. Es decir, en verdad, como te digo, tiene la parte teórica y los managerial insights súper claros y felicitaciones. Y tenemos tiempo para preguntas. Por favor, sí, feliz. Y gracias por tus palabras. Yo tengo ahí una pregunta. A ver, Jorge, dale. No, muy breve. Carlos, muy interesante tu presentación y el estudio que hiciste. A ver, en la situación de ahora, de la pandemia, también se observaron stockouts de distintas cosas, más bien por razones a veces de sobredemanda en algunos momentos o también problemas logísticos, etc. Pero ¿tendría sentido hacer algo similar a lo que tú hiciste para esta? ¿Cómo ves tú esa situación? Claro, mira, en el sentido de que, a ver, cuando los problemas de endogeneidad son más graves, por ejemplo, cuando tú dices, por ejemplo, aquí no era algo que era retailer specific, ¿ok? Entonces, en el fondo, si no estaba escudo de cristal, si me cambié de supermercado, tampoco había escudo de cristal. Entonces, no es que deje de ir a ese supermercado por los stockouts. ¿Ah? No es que yo haga alguna inferencia de la calidad del retailer o nada por el estilo. Entonces, en ese sentido, claro, si es que este temas de logísticos son más propios de una cadena, ¿ah? Estoy pensando todos los reclamos con Falabella, etc. Puede efectivamente, desde el punto de vista de Falabella, la gente se cambió a otro retailer y puede ser que pase un poco esto mismo, ¿cierto? Oye, ¿sabes qué? El servicio, los productos son los mismos, no están más caros, etc. Entonces, creo que tiene alguna similitud. Quizás la ventaja aquí de este trabajo es que esto era algo que era across retailers. ¿Ah? Aquí no era que si yo me cambié a supermercado iba a encontrar escudos y que por lo tanto podría ocurrir que de la gente que yo veo que no toma más escudos porque se cambió su mercado. Acá yo no debería esperar ese fenómeno porque el terremoto fue, la desaparición de escudos fue para todos los locales. Pero creo que en la medida que uno ciertamente es un episodio mejor que evaluar, me pongo la caricatura, que evaluar los stockouts en Navidad. ¿Okay? Evaluar los stockouts en Navidad, en realidad hay un montón de otras cosas en juego que por lo tanto lo que no puedo culpar exclusivamente a los stockouts por las cosas que pasen ahí. Pero sí, creo que el componente de experimento está presente en la actualidad. Gracias. Ahí, Carlos, yo tengo una pregunta. Si evaluaron la longitud del stockout, porque es distinto si yo tengo 10 stockouts, pero tengo un día, otro día sí, un día no, otro día sí, porque el cliente a lo mejor vuelve al supermercado y encuentra el producto nuevo y vuelve. ¿Analizaron ese factor de la longitud del stockout? Mira, la verdad es que aquí nosotros medíamos frecuencia y ahí es, claro, no todas las personas van con la misma frecuencia y eso un poco nos ensuciaba hacer lo que tú dices, porque por ejemplo, si la gente va, si alguien va lunes, martes, miércoles, enfrenta 3 stockouts, ¿cierto? Pero si va solo el sábado, un lunes y el otro lunes, para mí cuentan como 2 episodios, pero en el otro estuvo todo concentrado. Ahora, ¿qué es lo que la gente infiere? Si es que nosotros pensamos, si enfrentas 2 episodios, si es lunes, martes o es lunes, lunes, el tipo las 2 veces vio la góndola vacía, si quería comprar escudo no pudo. Ahora,
tienes razón que efectivamente puede ser que si es lunes, martes, dice, mira, es algo transitorio. Si es 2 lunes, digo, aquí hay algo más desapareció para siempre este producto. ¿Okay? Entonces, como la gente va en distintas frecuencias, es difícil poder atribuirle distintos fenómenos, pero podríamos, creo que es una buena sugerencia de distinguir si es que es tocado muy frecuente, distinto a más espaciados en el tiempo. Ahora, desde el punto de vista de las decisiones que tomo, sigue siendo cierto que yo quería consumir y no encontré. Si eso pasó en 2 periodos muy pegados, en 2 periodos separados, es distinto. Pero veo tu punto, que efectivamente nuestra medida de stockout es frecuencia y por producto. Y creo que los dos comentarios tuyos son súper buenos en el sentido de expandir esto que puede ser interacción entre productos o que dependa de la longitud. Básicamente eso nos permite distinguir más efectos. Creo que point taken. Podemos tomar medidas alternativas de stockouts y ver si es que efectivamente todos tienen la misma predicción o el predictivo sobre la demanda posterior al terremoto. Hoy verlo desde sí. un punto de vista del consumidor y ver las visitas, es decir, de acuerdo a visitas de clientes, cuántas veces, entonces en vez de verlo, tú lo veís desde la utilidad del cliente en las visitas. Exacto. Sí, yo solo mido frecuencia, pero tienes razón que a lo mejor, más que contar episodios, tal vez importa la distancia que hay entre episodios, por ejemplo. ¿Ah? Y bueno, partiríamos por algo fácil de decir frecuencia corta, frecuencia larga, y ver si en el modelo, ¿cierto? ¿Cuál de los dos explica mejor la demanda? ¿Ah? Si basta solo contar. Si son iguales, lo que estaba haciendo está ok. Si son distintas, tal vez es más grave. Podemos calcular un efecto heterogéneo dependiendo de las distintas mediciones de stockouts, donde la frecuencia juega un rol. Punto concedido totalmente. Ahí Juan Pablo Herrera colocó una pregunta en el chat. ¿Es la cerveza un bien de primera necesidad para el chileno? Desde una mirada del comportamiento, ¿puede un estudio ayudar a concluir esto? A ver, te puedo decir que es un share importante de los ingresos del retailer. Así que si la gente gasta mucha plata en eso, uno puede decir que la gente lo valora mucho. ¿Ok? Pero la verdad es que el paper no pretende tomar un stand de cuán importante es la cerveza, sino que más bien es productos estrellas que desaparecen en un mercado que es relativamente de bajo costo probar marcas nuevas, el impacto puede ser más permanente. Entonces, yo diría que es un sector importante donde la gente gasta harta plata. Si la gente gasta harta plata, debe ser importante para ellos, sin ningún juicio valórico de por medio. Pero claro, pero nuestro paper no es de cerveza, en realidad es de stockouts. Es de un ejemplo de un mercado relevante donde pudimos medir bien el costo de los stockouts y vemos que hay efectos de largo plazo. Súper. ¿Alguna otra pregunta? No, al parecer no. Ahora queremos volver a agradecer a Carlos por la excelente presentación, lo hemos entretenido de su investigación y que envidia los datos que tiene. Es muy entretenido y efectivamente, decir, yo creo que ayuda mucho, como te digo, desde un punto de vista de los managerial insights, son súper buenos y ese efecto de un punto adicional para tomar decisiones es espectacular. Así que te felicito, excelente. Y los dejamos acá, agradecer nuevamente a Carlos por su tiempo y todo, y los invitamos para la próxima semana también a una nueva edición del seminario de investigación. Así que nos vemos. Carlos, muchas gracias y vamos a dejar disponible... No, muchas gracias a ustedes. Seguimos en contacto, les agradezco un montón.
los comentarios y nada, nos seguimos viendo. Nos vemos, que estén muy bien. Un abrazo a todos. Vale, vale. Chau, chau. Adiós. Chao.